Vamos esperando que se sume más gente. ¿Cómo va los que se van uniendo? Muy bien. Vamos esperando que se sume más gente. Arrancamos. Vamos a estar charlando hoy con Gustavo Semería, abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor en Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Seguridad Humana, es exoficial del Ejército, una persona más que idónea para hablar de temas de seguridad, así que vamos a aprovechar hoy de su intelectualidad, de todo su saber, vamos a consultarle sobre temas de actualidad. Hoy, digamos, venimos con cuestiones de seguridad bastante latentes. En las últimas semanas hubo un caso muy mediático de un jubilado en Quilmes, que puso de nuevo, digamos, el planteo con respecto a la legítima defensa, y estaría muy bueno planteárselo para saber su opinión, para que nos cuente, digamos, de qué se trata el concepto de legítima defensa, para saber más en torno a muchos temas que tienen que ver con la seguridad en Argentina, con la aportación de armas, que también es otro debate. Ahí lo vamos a incorporar a Gustavo. Muy bien. Ahí está entrando Gustavo. Bueno, mi nombre es Tomás Castro, estoy acá para entrevistar a Gustavo, para los que se van sumando. Gustavo Semería. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, le contaba a la gente antes que te sumes para hacerte una pequeña presentación, después si querés la complementás vos. Bueno, Gustavo, nuestro invitado del día de hoy, que vamos a estar charlando de seguridad, de portación de armas, digamos, temas que debates latentes. Ahí vamos a fijar Fíjate.online. Gustavo es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor en Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Seguridad Humana, es ex oficial del Ejército. ¿Algo más para agregar de tu vasta trayectoria académica? Te agradezco, muy bien, no, muy bien, gracias. Bueno, si te parece, arrancamos ya charlando de un tema bastante de actualidad, ¿no? Que se vino Sí. charlando estas últimas semanas. Hubo controversia mediática en torno tal vez al caso de un jubilado en Quilmes que mató a un ladrón, que ingresó a robar su casa, y obviamente volvió a plantear una cuestión que muchas veces está latente y que se charla desde diversos, desde los medios periodísticos más que nada. Y a veces hay mucha confusión o mismo hay desconocimiento sobre el caso y se habla de legítima defensa. ¿Y qué implica la legítima defensa? ¿Vos qué casos existen de excesos de la legítima defensa? Me gustaría que puedas clarificar ese concepto. Bueno, mira, es un tema sumamente debatido, controvertido, y sobre el que se ha escrito mucho en el derecho penal, porque digamos que las sociedades modernas, a partir de las teorías contractualistas, delegan en el Estado el monopolio de la fuerza y delegan de alguna manera la responsabilidad de brindar la seguridad a los individuos. Y bueno, hay una especie de ventana, una cuestión, digamos, de necesidad, en la cual el Estado se retira, ¿no? Y son aquellos momentos en los cuales la propia vida o determinados bienes jurídicos peligran y no existe otra manera de repeler una agresión que no sea hecha por el propio agredido, por la víctima. Entonces, digamos, en esta ventana que se forma, el individuo tiene derecho a repeler, pero bajo algunas determinadas circunstancias. Es decir, no es un derecho absoluto. Es un derecho muy limitado, porque justamente el Estado que monopolizó la fuerza se retira y dice, bueno, yo te permito que ejerzas esta defensa, pero con la mínima fuerza necesaria. Entonces hay algunos requisitos para que se cumpla la legítima defensa, porque la legítima defensa es digamos, una causal que deja al hecho como no punible, y, digamos, exime la categoría del delito, ¿no es cierto? O sea, si uno se defiende ejerciendo legítima defensa, no está cometiendo un delito. Pero para ello debe estar precedido por algunas cuestiones. Por ejemplo, debe existir una agresión ilegítima, es decir, yo debo ser un sujeto pasivo de una agresión, yo estoy en mi casa, ingresan, me asaltan, me puedo defender. No tengo que haber sido yo provocador, o sea, no puedo haber tenido parte, no puedo haber yo provocado las circunstancias para que el otro reaccione, ¿no es cierto? Y ahí defenderme y después esgrimir la legítima defensa. Yo tengo que ser absolutamente inocente en esta relación, tengo que ser pasivo, ¿no es cierto? Me refiero a pasivo no en cuanto al no actuación, sino como que soy yo la víctima.
¿no es cierto? Y después Claro. la racionalidad del medio empleado, es decir, debe existir una proporción entre el daño que me están realizando, entre la agresión y la respuesta que yo doy. Generalmente se ejemplifica con la desproporción, o sea, si alguien me pega una piña, no le puedo bajar un tiro con una 45, porque es evidente que hay una desproporción, ¿cierto? El medio tiene que ser razonablemente suficiente para detener esa agresión. Ahora bien, la doctrina, la teoría dice que una vez cesado la amenaza, una vez cesado el peligro, la legítima defensa termina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la ventana que yo hablaba anteriormente. ¿Qué quiere decir? Una vez que el individuo está en fuga, ya no representa un peligro, cedió, bajó las armas, se rindió de alguna manera, por poner algunos ejemplos, hasta ahí llega el permiso del Estado para que yo ejerza mi defensa. Si yo me excedo en una proporción menor a ese límite, estoy cometiendo un exceso. Y si yo me excedo mucho más, ¿sí? Ya estoy cometiendo un daño, una lesión, un homicidio, o lo que las circunstancias lo llevaran. Entonces, muchas veces se confunde, ¿no? Porque, digamos, para el derecho, la concepción del derecho liberal, está entroncado en esa concepción que las relaciones interpersonales y las relaciones con el Estado deben ejercerse con el mínimo de violencia necesario. Es decir, el derecho liberal es un derecho no violento, a diferencia del derecho autoritario, ¿no es cierto? O el derecho de la Sharia, por ejemplo, que rige en los países musulmanes, que son derechos de violencia. El derecho liberal es un derecho que le pone freno a la violencia. Y se la pone en todos los órdenes, incluso en las defensas personales. Ahora bien, ha habido casos, o hay casos en los cuales, por supuesto, digamos, el exceso en la legítima violencia, bueno, tiene una pena menor, lleva una pena atenuada, e inclusive el homicidio cometido en una situación de defensa también lleva una pena atenuada, ¿no es cierto? Lleva la pena del homicidio culposo, es decir, evidentemente, Ahí te se define en interrumpo, circunstancia. ahí justo alguien pregunta, Que, ¿la incitación a la agresión implica agredir, implica primero uno agredir o una incitación a la agresión puede ser, digamos, que permita legítima defensa, puede ser, digamos, verbal, por ejemplo? no, claro, porque si a mí alguien me insulta, ¿sí? Y bueno, yo no le puedo, eso no es, digamos, la agresión tiene que ser inminente y de entidad suficiente que ponga en peligro mi vida o mis bienes. O sea, un insulto evidentemente ¿no es cierto? Tampoco la pelea, la riña. Yo me trenzo en riña con una persona por un choque en la calle. Bueno, yo si lo mato no voy a poder esgrimir legítima defensa, aun si yo hubiera tenido que defender porque me iba a matar el otro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahí ambas partes desistieron del derecho. Es como el duelo, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, vamos a arreglar nuestras cuentas por fuera del derecho, por fuera de la ley, la vamos a arreglar directamente. Entonces el derecho te va a desamparar, ¿no es cierto? Entonces, para que se configure la legítima defensa, tienen que darse estos presupuestos, ¿no es cierto? De agresión ilegítima, de ser víctima de una agresión ilegítima, no haber sido uno provocador y de emplear un medio racional y suficiente. El caso del jubilado. Bueno, el año pasado, bueno, antes que eso, existe una legítima defensa, se llama legítima defensa privilegiada, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando uno está en la vivienda, en el domicilio, ¿sí? Y se produce un ataque, un ingreso, con escalamiento, roturas, violencias, alguien que evidentemente me viene a atacar? Bueno, en ese caso, el Código Penal dice que no importará la racionalidad del medio, es decir, no importará el daño que le haga, yo lo puedo matar directamente, ¿no? Entre comillas, en ciertos casos. En esto es absoluto. Pero el código dice que dentro del domicilio la presunción corre completamente a favor del agredido, ¿cierto? Distinto cuando yo salgo del umbral del domicilio. Ahí la presunción empieza a correr en contra, ¿no es cierto? Porque el derecho te dice, bueno, si vos estás en tu casa, fenómeno, te amparamos, porque se presume, ¿no es cierto?, de que si alguien ingresa a tu casa de forma violenta, el miedo mismo que vos vas a tener, el peligro de tu familia, de tus bienes, de tus cosas, vos vas a reaccionar, ¿no es cierto? En eso el Código Penal argentino es bastante, siempre se dice, viste, que el Código Penal argentino, que las leyes argentinas están a favor de los delincuentes,
Pero ese es un tema que en realidad no siempre es así. Por ejemplo, el Código Penal argentino, en este punto de la legítima defensa privilegiada, es de avanzada y está por delante de otros códigos europeos. Tal es así que el año pasado en Italia, a instancias del conocido Matteo Salvini, que es un líder de la ultraderecha italiana, de la Lega Nord, la Liga del Norte, se promovió una reforma al Código Penal italiano, el artículo 52, que incluyó por primera vez esta idea de la legítima defensa privilegiada en el hogar, ¿no es cierto? De modo que esto está en el Código argentino de siempre, y Italia recién ahora lo implementó. Y en España, a instancias del partido Vox, que también es un partido de la derecha dura, está exigiendo una reforma al Código Penal similar a la que hizo Italia en el 2019. Y una cosa interesante, que viene al caso del jubilado que introdujo esta reforma del Código Penal en Italia, es que habló de que no será considerado un exceso en la legítima defensa, ¿sí?, los casos en los cuales el individuo obre, ¿sí?, producto de una grave perturbación como consecuencia del peligro. Que sería, si este delito o este hecho del jubilado hubiera ocurrido en Italia, tal vez hubiera quedado más amparado, ¿no es cierto? Porque se entiende que obró una grave perturbación espiritual, no necesariamente emoción violenta, porque no habla de emoción violenta, la emoción violenta es otra cosa, ¿sí? Esto es una figura nueva, novedosa, que tal vez habría que estudiar a futuro en la Argentina, que no está contemplada en la nueva reforma del Código Penal que se está estudiando actualmente, o que se ha propuesto. Lo que sería muy interesante estudiarla, porque obviamente hay un halo, ¿no es cierto?, de circunstancias del peligro que hacen que el individuo obre de una manera que no pudo llegar a controlar. Si no tuvo intención de matar, estamos hablando de esto si el hecho ocurrió como se cree, de que el disparo, el jubilado se lo dio en la calle. Si el disparo ocurrió dentro de la vivienda, estamos dentro de la legítima defensa privilegiada, no hay nada que hablar. De modo que, bueno, son temas muy espinosos. Ahora, yo sé que la mayoría de la gente espera que uno le diga, metan balas, reviéntenlo, mátenlo, ¿qué pierde la sociedad con esto? Al contrario, denle una medalla al jubilado. Yo entiendo todo eso, pero yo diría, entraría en una demagogia penal si yo avalara eso, y sería, digamos, contrario a mis principios. Yo creo que no, pero esto hay que entenderlo. El derecho penal liberal no está inventado para proteger a los delincuentes, aunque los protege. Es el producto de una lenta evolución del derecho que está destinada a proteger a los inocentes, ¿cierto? Las garantías, entre ellas la garantía, por ejemplo, de que no se pueda rematar a un malhechor una vez que está en el suelo, entregado y herido, ¿sí? Todas esas garantías están pensadas no para proteger al delincuente, que lo protege, para proteger a los inocentes. Porque ¿qué pasa? Hubo un caso, por ejemplo, hace unos años, en el centro de Buenos Aires, en que a un señor, unos motochorros, le robaron una valija con dinero. Y el tipo era legítimo usuario de arma, tenía permiso de portación, creo, inclusive, sacó el arma en medio de la avenida, en medio de la peatonal Corrientes, le apuntó al motociclista, le erró y le pegó un transeúnte. Y lo mató. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que todas estas cuestiones, digamos, son muy heroicas hasta que de repente te matan a un hijo. Hasta que de repente un disparo, un rebote de un disparo te entró por la ventana y te mató, cosa que ocurre muchas veces. Entonces, digamos, la restricción a esto tiene por un lado ese sentido. Y por el otro, una de las finalidades de la ley, del derecho, que es preservar la paz social. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estas reacciones extramedidas? Y el riesgo es que mañana terminemos en una situación de caos, matándonos unos a otros, porque la violencia escala. Entonces, lo que busca el derecho es mantener toda violencia en el mínimo umbral necesario. Tanto la violencia ejercida por el Estado, y ahí estamos todos de acuerdo porque somos liberales, queremos, digamos, limitar la violencia del Estado como última ratio, pero el derecho busca limitar toda violencia, ¿no es cierto?, que se mantenga en el umbral mínimo necesario, porque de lo contrario podría haber perfectamente una ley que dijera, bueno, en caso de ser agredido, usted tendrá derecho a defenderse hasta un radio de 100 metros de su hogar. Entonces, si son 100 metros,
lo consideramos legítima defensa. O podríamos decir, bueno, abramos esa ventana y que sean 1000 metros. Y podríamos abrir esa ventana y decir, bueno, pero mejor que sean 1000 metros y démosle 24 horas. O démosle 24 horas y 10 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, digamos, establecemos un sistema cada vez más ampliado de justicia por mano propia, donde yo tengo derecho a salir a cazar al delincuente, buscarlo en la casa, reventarlo de un tiro, y estoy amparado por una situación de defensa. Evidente, yo estoy llevando esto a un absurdo para demostrar de que no tiene sentido, de que en algún lugar hay que poner ese límite. ¿Y dónde lo pone la ley? Vos en este contexto donde muchas veces pasa que cuando hay un caso testigo como este, produce cierta indignación en la sociedad o en un sector de la sociedad y termina desatando este tipo de respuesta de, bueno, hay que salir, yo quiero mano dura, por ejemplo. ¿Cómo crees que se debe contrarrestar para que no pase esto mismo que decís, que haya una especie de demagogia penal o al menos que la gente busque promover ese tipo de demagogia penal? ¿Cómo crees que hay que concientizar para que realmente se tenga esa conciencia de que los principios del derecho tienen que regir? Mira, en primer término hay que entender el fenómeno de la inseguridad y el fenómeno del delito, ¿no es cierto? Porque el fenómeno es muy complejo, tiene muy diversas causas, y la forma de atacarlo, ese fenómeno, de solucionarlo, es sistémica. ¿Está? Digamos, el derecho penal, la ley penal, es un derecho de excepción, opera en el margen, opera en el caso de la marginalidad. ¿Qué quiero decir? Opera cuando sirve o tiene efecto, cuando los casos, las violaciones a la ley, son marginales, son pocas. En el África, donde se viola la ley todo el tiempo, donde se mata donde yo puedo matar a una persona sin tener ninguna consecuencia, muchos países africanos donde no impera la ley, no tiene ningún sentido. El derecho penal pierde completa eficacia. Vos podés tener las mejores leyes del mundo, que si todo el mundo se está matando, si mañana esto del jubilado o las muertes fueran tan generalizadas, que son abrumadoramente incontrolables, bueno, el derecho penal pierde eficacia. Pasa con los delitos contra la propiedad, con el robo. Ni se denuncian, los que se denuncian son archivados, no se investigan. ¿Por qué? Porque es tal la magnitud, tal la cantidad, que el derecho penal se ve excedido. Entonces, esta idea, un jurista del siglo pasado le llamó la loca idea de esperar de que los jueces o de que el derecho penal o que la policía va a poder, digamos, terminar con el fenómeno del delito, es una ilusión, no existe. Hay otras causas, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, lo que habitualmente se dice que es cierto. Eso ya está demostrado, de que en los países donde hay más desigualdad y más pobreza, hay más delito. Entonces tenemos que ir a atacar las causas de eso. Tenemos que lograr sociedades libres, con mucha capitalización, con mucha inversión, con mucha fluidez de negocio, con mucha generación de empleo, de modo tal que queden librados al delito solamente a los que llamaba Ferri, le llamaba los delincuentes naturales, es decir, el desviado mental, el tipo que, bueno, es naturalmente un delincuente, pero es una minoría. Es decir, muchos de los que hoy son delincuentes, tal vez en otras circunstancias, ¿sí?, con otras condiciones, no serían delincuentes, ¿cierto? Y eso, digamos, si entendemos el problema delictivo y el problema de la seguridad como un sistema que está formado por tres componentes, un componente preventivo, que es el que está en cabeza de la policía, que digamos, investiga, previene y hace cesar el delito, aprende al delincuente y lo pone a disposición de la justicia. Un segundo componente, que es la justicia misma, el proceso penal, que arriba con una condena, que debe ser eficiente, efectivo, rápido, justo. Y un tercer componente, que es el componente carcelario, penitenciario, que tiene como finalidad la resocialización. Bueno, si alguno de estos tres componentes falla, el sistema falla, ¿no es cierto? En Argentina, lamentablemente, fallan los tres. Tenemos un mal sistema policial, tenemos un mal sistema de enjuiciamiento penal, una bajísima tasa de condena. Te doy una cifra. En Argentina se cometen alrededor de 3.100.000 delitos por año. 3.100.000. La mitad son denunciados. La otra mitad no son denunciados, se le llama la cifra negra del delito. Es decir, que se conoce por investigaciones de victimización y estadística. Bueno, de los 3 millones y 3 millones y pico de delitos que se cometen por año, la justicia penal emite alrededor de 35.000 sentencias. O sea, 3 millones, 35.000 sentencias. De las 35.000, solamente son de cumplimiento de condena efectiva, es decir, de prisión, alrededor de 20.000. Eso quiere decir que
solamente el 0,7% más o menos de los delitos que se cometen en la Argentina arriban a una condena de cumplimiento. O sea, es prácticamente despreciable. Es nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice de pronto un jurista como Zaffaroni? Y dice, bueno, eliminemos el sistema penal, porque no sirve para nada, porque tener todo un sistema penal para solamente sancionar al 1% o al 0,7%, podríamos eliminarlo, la cuestión no cambiaría nada. Yo no coincido con eso, yo creo que el sistema penal, la ley penal y todo el sistema que acabo de describir tiene un efecto disuasivo, ¿sí? Un efecto de prevención general, un efecto que si mañana lo aboliéramos, el delito se dispararía más aún todavía, de modo que yo no estoy de acuerdo en abolirlo, pero sí sigo esta lógica de que el ratio de eficacia es realmente bajísimo, ¿no es cierto? O sea, porque... Consulta aprovechando eso. Por ejemplo, ¿vos crees que sería una herramienta que facilitaría la eficiencia, al menos de la parte, digamos, de la segunda parte, la que mencionás, la parte judicial, la incorporación efectiva de los juicios por jurados? Bueno, mira, el tema de los juicios por jurados es una manda constitucional que está de 1853, es un tema controvertido. Yo no tengo una posición definitiva sobre la cuestión. Yo quisiera ver que corra el tiempo y ver cómo funciona. Me gustan más los jurados escabinados, como tiene la provincia de Córdoba, que tiene una parte de jurados, jueces técnicos, y otra parte del jurado popular. ¿Qué ocurre con esto? Esto es una cuestión que viene de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Cuando, digamos, se reemplaza el antiguo régimen, en el cual el rey era el último juzgador, y se establece que el pueblo juzga, ¿no? Bajo la premisa de que Vox Populi es Vox Dei, o sea, que el pueblo es la voz de Dios y no se equivoca. Entonces, si el jurado dice que es inocente y se terminó. Y tal es así que si es inocente no hay apelación, no se apela, es un veredicto inapelable. ¿Qué problema tiene el juicio con jurado? Que no tiene motivación. Es decir, los jueces, los jurados, el público, dictaminan su veredicto sobre si la persona es culpable o no culpable, sin tener que fundamentar el porqué. O sea, fallan en orden a la íntima convicción. No tienen que darle ninguna explicación a nadie. En general, la idea del derecho es que digamos, si a mí me van a condenar a algo, me digan por qué, ¿no es cierto? Y que haya como siempre un fundamento. Entonces, ese fundamento de la sentencia sirve de base para una apelación. El que lo mira de arriba, el juez superior, puede controlarlo. En este caso, al no haber fundamento, bueno, hay una teoría que dice que en realidad no hace falta fundamento porque se atomiza entre los 12 miembros del jurado la decisión. Ahora, puede ocurrir que el jurado falle en contra de la ley. Por ejemplo, ¿qué dice el Código Penal argentino? Que el caso ese del Campana, de un carnicero que persiguió con el auto no sé cuántas cuadras al ladrón y lo aplastó con el auto. Bueno, lo agarra un juez técnico y eso claramente es homicidio, porque ahí no hay ni exceso en la legítima defensa. Ahí el tipo lo corrió con el auto no sé cuántas cuadras, tuvo tiempo de pensar, de arrepentirse, de calmarse. No, el tipo lo siguió y lo reventó. Bueno, un fenómeno, lo mató. Un jurado técnico, un juez técnico, lo hubiera condenado por lo menos a exceso en la legítima defensa, si es que no a homicidio. Y sin embargo, el jurado popular lo absolvió. Es decir, pero el juez lo hubiera condenado, no por capricho, porque el código dice eso. El código dice que cuando se excede, cuando el medio empleado no es racional, etcétera, etcétera, corresponde un exceso y si no corresponde un exceso. Bueno, el jurado puede fallar totalmente en contra de ello y decir, no, para nosotros no me importa lo que diga el Código Penal, este hombre es inocente. Podemos justificar 1000 razones por el hartazgo, por que lo habían robado muchas veces, por el clima de inseguridad que se vive. Es decir, son los peligros que encierra el juicio por jurado. Tiene sus pros, que compromete a la sociedad, obviamente, la decisión. La justicia ya deja de ser, digamos, una atribución exclusiva de los jueces y pasa a tener una integración social. Todos somos, a los que nos toque, bueno, los abogados no podemos serlo, pero en general al lego que le toque ser jurado va a tener un compromiso, se publicita la causa, ya deja de ser algo que ocurre entre cuatro paredes, entre un juez, un defensor y un fiscal, para ser algo que ocurre de manera pública. Es decir, tiene sus ventajas, la celeridad, porque el juicio es continuado, no se detiene, una serie de la inmediatez, o sea, una serie de cosas, de cuestiones que son favorables. En principio yo estoy a favor, pero lo tomo con cautela y me gustaría verlo a lo largo del tiempo cómo esto funciona en la Argentina. O sea, en Estados Unidos funciona desde hace 300 años. Habría que ver cómo funciona acá en Argentina. Bueno, aprovecho también que veníamos mencionando el caso del jubilado y los excesos en la legítima defensa y otro debate que se suscitó en torno al tema
fue el de la aportación de armas. Digamos, el jubilado tenía un arma que, digamos, tenía legítimo, si no me equivoco, era legítimo usuario. Y te consulto, digamos, en ese contexto, ¿cuál es el estatus legal hoy de la aportación de armas en Argentina? Bueno, mira, la aportación de armas en Argentina está, en principio es un permiso, o sea, está prohibida, está muy regulada. Quien quiere tener portación de armas tiene que demostrar que efectivamente tiene una necesidad, por razones de seguridad o de defensa personal, necesita portar un arma. En general es restrictivo, no se la van a dar, solamente se la van a dar a personas que por su tarea, su labor o su desempeño habitual en la vida necesitan porque tienen una clara, no sé, transportan valores, caudales, alguna cuestión muy particular. Pero al ciudadano común que alega sentirse indefenso o inseguro, no le van a dar la aportación de armas. La tenencia es un poco más laxa, ¿sí? Yo soy personalmente partidario de, digamos, flexibilizar los requisitos para la tenencia del arma. La aportación es algo que habría que estudiar también, probarlo, es decir, nosotros no tenemos una tradición como tienen los Estados Unidos de tenencia y portación de armas, que es una tradición que viene desde desde el acta de supremacía que decretó el rey Enrique VIII en 1534, siguió en 1688 con el Bill of Rights, y pasó a la Constitución de los Estados Unidos con la segunda enmienda. Vemos que en todo ese trayecto fue tradición siempre de los anglosajones y de los norteamericanos de tener y poseer armas, incluso de temprana edad, ir armados, o sea, y tiene un doble efecto, eso por supuesto, los liberales lo sabemos bien, que persigue una finalidad de defensa de la integridad personal, de la autopreservación, pero también de la defensa contra la tiranía, contra los abusos del Estado, ¿no? Lo primero que hacen los dictadores es desarmar a la población. Pero bueno, dado que la Argentina carece de esta tradición de siglos y por el contrario es heredera de una tradición hispana que en general es monopolista en este sentido, incluso tan es así que la Constitución de España tiene una especie de segunda enmienda al revés, tiene una cláusula, tiene un artículo de su Constitución, si no recuerdo mal es el 149, que dice que todo lo referido a comercialización, producción, de tráfico, transporte, uso, etcétera, de armas, está monopolizado y es facultad exclusiva del Estado, ¿no es cierto? Es una especie de segunda enmienda al revés. Nosotros estamos en un término medio. No tenemos una segunda enmienda porque no se la importó de la Constitución de Estados Unidos cuando se sancionó nuestra Constitución, pero bueno, surgen con un análisis un poco más holístico de la Constitución, del artículo 21, del artículo 30 y del artículo 33, si no me estoy acordando bien, que habla de la obligación de todo ciudadano a armarse en defensa de la Constitución y de la patria. Después el artículo 33 que habla de los derechos no enumerados, ¿sí? Los derechos y garantías que no están enumerados, pero que surgen de la forma republicana de gobierno y de la soberanía del pueblo. Sería el caso, la soberanía del pueblo es la capacidad de, digamos, defenderse justamente, de autogobernarse y defenderse de los tiranos. Y el 36, ahí está, el 36 que habla de el derecho a la resistencia contra la tiranía específicamente, básicamente contra las dictaduras. Eso se incorporó en la reforma del 94. De modo que estamos, digamos, según mi criterio y algunos estudiosos de la materia, es una facultad o un poder no delegado de las provincias, que viene de pactos preexistentes del Tratado de Pilar de 1820, de modo que sería la regulación de la tenencia y exportación de armas sería una potestad de las provincias y no de la nación, aunque hoy de facto está en manos de la nación. Y la Constitución de la provincia de Misiones, que es del año 58, es la única de todas que claramente tiene una especie de segunda enmienda. Reconoce en un artículo que los habitantes de Misiones tienen el derecho de tener y portar armas para su defensa. De modo que nosotros estamos en una situación intermedia, ni muy ni tan, y que, digamos, en mi posición personal, yo estoy a favor de favorecer la tenencia de armas para la defensa del domicilio, ¿no es cierto? La aportación es algo que habría que paulatinamente probarlo,
ensayo y error, ver cómo funciona, o sea, algo no En tan, el no tan caso, ahí mencionabas lo de Misiones. ¿Qué factores crees que hay determinantes a la hora de que una provincia por su cuenta decida incorporar, como en 1958, digamos, la aportación o bueno, la libre tenencia de armas? ¿Que crees que es algo cultural, que es algo más geográfico, por su ubicación? No es que sea libre tenencia y exportación, ¿eh? Lo que dice es que hay que decir un derecho, pero todos los derechos siempre están reglamentados, regulados en función del ejercicio, no es un derecho absoluto. Bueno, igual hoy en Misiones esa constitución, ese artículo es letra muerta, ¿no es cierto? Porque se rige por la ley nacional. Pero importante que figure. Claro, Yo no sé cuál es la causa por la cual haya estado ahí, no sé, no lo salvé porque, bueno, fue una de las últimas provincias que eran territorios nacionales, fue una de las últimas provincias, no lo sé, realmente, si te diría, te estaría macaneando. Sí, otras provincias tienen el derecho a la perfecta defensa, o la defensa perfecta, como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Catamarca y la provincia de Salta, ¿no es cierto? Y uno podría deducir que si que si la Constitución me garantiza a mí un derecho a la defensa perfecta, bueno, esa defensa perfecta debería poder ejercerse mediante las herramientas propias que hacen a la defensa, en este caso las armas de fuego, ¿no es cierto? Entonces uno podría deducir de alguna manera que esas constituciones también de alguna forma contemplan el derecho a la tenencia e importación de armas, aunque no lo hacen de forma explícita. Yo creo que sí podría ser un caso interesante que alguna provincia o más de una provincia reclame para sí esa regulación y diga, no, bueno, la ley de armas que rige actualmente es del año 73, es un decreto ley de la dictadura de la NUCE, se promulgó, se emitió apenas 4 días antes de la asunción del presidente Cámpora, y dentro de la exposición de motivos del ministro de Justicia de ese momento, que elevó al Poder Ejecutivo, al presidente, al general Lanusse, el ministro Barrio, en la exposición dice que hace mención al estado, a la situación que se estaba empezando a vivir en la República Argentina en ese momento, que era el auge de la subversión terrorista. Entonces, bueno, esa hiperregulación, nuestra ley de armas es una ley y además tiene una reglamentación, ambos son en sí reglamentos muy detallados, no se puede comprar una bala sin que esté permitido, autorizado, registrado, etcétera. Está todo regulado. Ello se entendía en ese momento por la situación de conmoción interior que vivía el país y porque era un decreto de la dictadura. Yo creo que cabría algún tipo de acción por parte de algún interesado, eventualmente de la provincia interesada, de tratar de recuperar esa potestad y decir, no, esto es una facultad no delegada, nos corresponde a nosotros como provincia regular en nuestro territorio la tenencia y la aportación de armas con una ley provincial. Pero es una cuestión, digamos, más que nada un ensayo jurídico el que estoy haciendo, pero a quien le interese podría profundizarse. Sería un tema interesante que eventualmente llegue a la Corte Suprema y que la Corte se expida, ¿no? Y vea si efectivamente, como ocurrió en Estados Unidos, que ha habido fallos de la Corte sobre el tema de tenencia y importación, varios fallos. Bueno, sería interesante que acá también llegara a la Corte y se expidiera a ver en qué consiste este tema de la tenencia y de la aportación de armas. Y más allá del principio constitucional, digamos, de que esté contemplado como una facultad, bueno, que no esté contemplado justamente que sea una facultad no delegada a la nación, ¿crees que la flexibilización de la tenencia del uso de armas tenga algún efecto práctico sobre los índices delictivos, que pueda tener alguna incidencia hacia la baja? Probablemente, si fuera masivo, probablemente algún efecto tendría. Ahora, hay que tener en cuenta, como hablaba anteriormente, el problema sistémico de la inseguridad, ¿no es cierto? Digamos, el punitivismo está demostrado que en el sentido de la inflación punitiva de las penas, tiene un mínimo efecto sobre la inseguridad. Lo que tiene efecto, ¿sí?, es el ratio de aprehensión y castigo, es decir, la eficacia del sistema punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente el 1% del delito, yo cometo un delito, tengo una chance en 99, o sea, tengo 99 a 1, no me van a agarrar, no me van a condenar, o sea, no solamente no me van a condenar, no me van a agarrar. Sobre 100 delitos, 99, ni siquiera nos enteramos quiénes fueron, no siquiera van a juicio, ¿está bien? O sea, eso quiere decir que, digamos,
el delincuente de calle, el delincuente, siendo aprendido el delincuente torpe, o sea, el más tonto, el que menos coeficiente intelectual tiene, el que es un poco intelectual, un poco inteligente, se las rebusca, borra las pruebas, lo hace de determinada manera, le encuentra la vuelta y nunca lo agarran. Entonces, el efecto de prevención general, el efecto de disuasión de la pena, tiene sentido cuando hay una eficacia. Es decir, cuando yo sé que si robo, lo más probable es que me agarren. Vos fijate la paradoja. El efecto disuasivo tiene impacto en los delitos complejos. Ejemplo, los delitos económicos. ¿Por qué? Porque los delincuentes económicos son personas inteligentes que visualizan, prevén, conocen la ley. El delincuente de calle, el común, no tiene idea, no sabe si en general estoy hablando, no sabe si, no entiende esto, si legítima defensa, exceso, ni sabe si son cuál es la pena para el hurto, cuál es la pena para el robo, si la aumentaron, si son 5 años, 10, 15, eso no lo detiene, la mayoría de las veces ni siquiera se entera. Ahora, el delincuente complejo, el que está arriba, en la cima de la escala delictiva, que es más inteligente, ahí, por ejemplo, el delito de corrupción, o sea, si la pena puede ser que tenga un efecto disuasivo eventualmente sobre el que va a cometer corrupción, porque es una persona de traje y corbata, de guante blanco, piensa, tengo una familia, a ver si me agarran. En el delito básico, el que más nos preocupa eventualmente, aunque pueda que el otro tenga efectos mayores, por supuesto, pero el delito con el cual hoy nos quita el sueño, que nos entran a la casa, nos maten un chico, nos rompan la cabeza para sacarnos un celular. No, en ese nivel delictivo, del delincuente torpe, del delincuente básico, la pena tiene un efecto, el monto de la pena tiene un efecto muy relativo, diría bajo. Y en cuanto a la defensa del hogar, la extensión de las armas, probablemente tenga un efecto mayor si se producen estos casos, ¿no es cierto? Si ya sabe que aumenta el precio, si sé que cuando voy a delinquir o voy a entrar a una vivienda, lo más probable es que el individuo adentro esté armado, tal vez lo piense 2 veces. Tal vez venga a cumplir un efecto disuasivo que no cumple la pena, ¿no es cierto? Pero tendría que ser extensivo, tendría que estar hoy por hoy, lo más probable por la baja cantidad de armas que hay en manos de civiles, lo más probable es que el delincuente sepa que si entra a un hogar, probablemente la persona no esté armada y no pueda ejercer su derecho a defenderse. Eso es lo que hay que probar. Yo no sé si hay estadística de eso. Como todas estas cosas, ¿viste? Son delicadas. Son delicadas y hay que obrar con prudencia. Yo lo que le digo a la gente que le interesa tener armas es que tener un arma primero implica una gran responsabilidad, ¿cierto? Hay que instruirse, hay que saber manejarla, hay que, digamos, saber que uno va a tener la sangre fría de cuándo y cómo emplearla, saber que uno va a poder contenerse y no excederse, o sea, hay una serie de condiciones que cada uno debe autoplantearse antes de comprar un arma. El hecho de tengo un arma, la guardo en el cajón, no la uso nunca, se me oxida, y no sé, y el día que me entraron a robar se me trabó y no funcionó, bueno, es un tema que tiene sus pros y sus contras. En sí, en general, el concepto mío y el concepto liberal y libertario en general es de propender, en función de la costumbre americana, que la tenencia de armas, por lo menos la tenencia, sea algo que se pueda ejercitar, que sea un derecho que se pueda ejercitar. Así que no me vuelvan loco. Que yo quiero comprar un arma, listo, cumplir los requisitos necesarios, hay un poco de responsabilidad individual, ¿no? Yo debo hacerme este planteo, para qué la quiero y si la voy a utilizar como corresponde. Y aprovechando, bueno, que mencionabas que esto era un problema mucho más complejo que seguridad, que implicaba obviamente seguridad, justicia y sistema penitenciario, que tienen que actuar integralmente para que realmente haya efectividad. ¿Cuáles vos crees que son los desafíos más importantes en materia de seguridad que tiene Argentina? Internos y pueden ser también externos. Bueno, en materia de seguridad, la seguridad desde los años 90 en adelante se cambió su definición, ¿no es cierto? Se tomó el concepto de seguridad humana, que es una seguridad ampliada, más compleja. Esto viene ya de los años 40. En 1941, un famoso discurso del presidente Roosevelt, antes de que Estados Unidos ingresara en la guerra, dio un discurso al Congreso en la apertura de sesiones, en el Estado de la Unión, donde habló de las 4 libertades del mundo moderno, y una era la libertad de culto, la libertad de expresión, y las otras 2 que nos interesan a nosotros era la libertad del miedo,
freedom from fear, o sea, libertad de vivir sin miedo, y freedom from want, es decir, la libertad de vivir sin necesidades. ¿Cierto? Y a partir de estos dos conceptos, de la libertad de poder vivir sin miedo y poder vivir sin necesidades básicas, se argumentó en las últimas décadas este concepto ampliado de la seguridad humana, que implica la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica de las instituciones y la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad ciudadana es una parte de la seguridad general. Por eso yo digo que es todo un sistema, ¿no es cierto? En un país con mucha pobreza va a haber inseguridad. Por más que tendríamos que, no sé, quintuplicar la policía. Imagínense cuántos juzgados penales más necesitaríamos, cuántas cárceles tendríamos que construir. Un dato, por ejemplo, ¿no? Yo la otra vez me tomé el trabajo de recopilar. Hay en el país, entre Policía Federal, Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales, jueces penales, fiscales, Ministerio Público de la Defensa y servicios penitenciarios, tanto federal como servicios penitenciarios de las provincias, alrededor de 700.000 empleados y funcionarios públicos abocados a esa tarea. Quiere decir que a la Argentina mantener un nivel de seguridad o mantener el sistema de seguridad le cuesta el sueldo más infraestructura de 700.000 personas. Entonces es un número, o sea, tenemos 700, ¿cuántos digamos, y aún así tenemos niveles altos de inseguridad? Claro. ¿Cuánto necesitamos? Como mencionabas antes, digamos, por ahí vos podés incorporar más policía, más personal, pero en definitiva si vos terminás condenando, llevando a pena efectiva el 0,7% de los delitos en total, la realidad es que no suma nada aumentar la cantidad de personal. Pero yo te propongo a cualquiera de los que nos están escuchando que hablen con algún juez penal amigo y le pregunten, porque muchos dicen, bueno, el juez es garantista, abolicionista, por eso la puerta giratoria lo trae por un lado, lo saca por el otro. Muchas veces los jueces a los delincuentes de poca monta, menores, principiantes, no reincidentes, los largan porque no tienen dónde ponerlos. O sea, ¿dónde los mandan? Si las comisarías están sobrepobladas. En la provincia de Buenos Aires hay más de 3.500 presos que no deberían estar en comisarías, que están cumpliendo, digamos, una previsión preventiva en la comisaría. Los penales están entre un 40 y 50% de sobrepoblación. Viven como animales, la película Expreso de Medianoche, ¿te acordás, viste, del tipo que cae preso en Turquía porque llevaba droga, por contrabando de droga, el americano que cae preso, que fue en su época, cuando yo era chico, tuvo un impacto enorme, porque decía, mirá lo que eran las prisiones en Turquía, bueno, son un poroto, las prisiones en Argentina, un año de prisión en la Argentina equivale a 5, 6 o 10 años de una prisión en un lugar desarrollado, es un desastre. ¿No es cierto? Realmente son mazmorras medievales. Es una vergüenza. El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que le da a los delincuentes. O sea, esta idea de que al delincuente lo vamos a meter en una prisión para torturarlo y que con eso vamos a resolver algo, al contrario, el efecto es peor. Lo potenciamos, el tipo sale peor, sale irrecuperable. En una prisión en Argentina entra un tipo por ladrón de estéreo, por robar estéreo, sale pirata del asfalto, porque la prisión se transforma en un posgrado del delito. El tipo es un pobre perejil que no más que roba asfaltos o roba celulares por la calle, un descuidista, lo mandás a prisión, el tipo al día siguiente está sentado en la mesa con un narcotraficante, con un asaltante de blindados, con un pirata del asfalto, y le dice el pibe, mira, la cosa es así, ¿cuánto te dieron? 6 meses, un año, bueno, en un año cuando salgas andá a ver los fulanitos de tal, en tal lugar, de parte mía, él te va a dar laburo, ya está, el tipo está perdido. Entró en la carrera delictiva. Porque el delito... Las condiciones carcelarias son un factor determinante a la hora de que la cárcel sirva para resocialización. Y por supuesto, porque, a ver, si no cumple la función de resocialización, en la Argentina no la cumple en absoluto. Al contrario, en la Argentina, como te acabo de explicar, empeora. El tipo entra de una manera, sale peor. O sea que, si no cumple la función de resocialización, simplemente es un aguantadero de preso. La única función que cumple es que mientras esté detenido, no vuelva a delinquir. Es decir, es una prevención especial. ¿No es cierto? Como el tipo es peligroso, bueno, mientras el tiempo que esté ahí está custodiado, no puede salir, no puede delinquir más que adentro del penal, dentro de la prisión, no puede salir. Ahora, cuando sale, pues, digamos, es explosivo. Fíjate que hay un 70% de reincidencia. Es decir, los delincuentes, la mayoría de los que apresan, ya reincidieron, 7 de cada 10 ya son reincidentes. Hay un íter, hay una carrera delictiva, nadie empieza asaltando blindados. No existe. Empiezan robando pequeñas cositas. Y ahí es donde hay que poner el foco, ahí es donde hay que agarrar y detener
el delito y ver cuáles son las causas y qué pasa y resocializarlo, educarlo, digamos, contenerlo, porque si no se lo agarra en ese momento y el tipo escala, y bueno, después cuando ya es un delincuente profesional, es irrecuperable. ¿No es cierto? Ahí viene la famosa teoría de las ventanas rotas, de los años 80, que permitió bajar los índices delictivos en algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, ¿no es cierto? Que decía, bueno, el orden urbano, la limpieza, la iluminación, el patrullaje policial, digamos, las pequeñas faltas y contravenciones, o sea, el actuar a tiempo sobre pequeñas faltas y contravenciones, eso genera una sensación de orden que hace que la calle no sea tomada por el delincuente, la calle sea tomada por la ley y el orden y por los ciudadanos honestos. Bueno, eso dio muy buen resultado, al día de hoy tiene sus críticos, pero la realidad es que dio enormes resultados en los lugares que se los aplicó, y que sería algo que habría que hacer en la Argentina de alguna manera, ¿no? Es decir, vuelvo al anterior, tener un conurbano que va camino a ser digamos, una urbe africana, y bueno, es muy difícil, en ese lugar va a proliferar el delito. Es decir, si yo tengo calles de barro, no hay asfalto, no hay iluminación, hay baldíos, hay chicos en las esquinas drogándose a toda hora, no pasa nada, o sea, hay deserción escolar, nadie controla. Bueno, todo eso es un componente que, digamos, después no le vas a poder pedir al juez penal o al policía que arregle ese despiole, ¿no es cierto? Porque tiene una magnitud que excede, o sea, vuelvo a reiterar, necesitaríamos quintuplicar, necesitaríamos tener 5 millones de argentinos en lugar de 700.000 dedicados a luchar contra el delito. ¿Y quién trabaja? ¿Cómo hacemos? ¿No es cierto? Así que es un tema muy complejo, que se arregla con inteligencia y con acciones, no con esta idea de la mano dura, eso está probado que no sirve, no con eso de metámosle bala al delito. Ya me acuerdo del gobernador Rucaf cuando empezó, no pudo hacer nada, eso es demagogia penal, yo quiero que me voten mañana, yo digo eso, me gano votos, ¿no es cierto? Pero en términos técnicos, para la persona que sabe, entiende que el resultado, la eficacia de eso es completamente marginal. El problema delictivo es un problema muy grave. Y la Argentina, como siga en este proceso de deterioro en el que está, continuado, va a agravar cada vez más la situación de inseguridad, ¿no es cierto? Es lamentable, pero hay que decirlo con todas las letras. Y preguntan qué se puede hacer entonces, cuál sería digamos, una prioridad a atacar, digamos, lo primero que vos contemplarías a la hora de abordar la situación. Yo lo primero que haría sería las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina para que la Argentina se convierta en un país de crecimiento económico. Punto número 1. Reforma fiscal, reforma educativa, reforma laboral, reforma sindical, ¿no es cierto? Todas las reformas de fondo, disminución del gasto político, convertir los planes los planes de asistencia, ir limitándolos para que la persona se integre a la actividad productiva, bajar el costo laboral. O sea, eso es el primer remedio contra la inseguridad. Lo otro es contención. La función que puede ejercer la policía o los jueces o el servicio penitenciario es una función de contención y reforma, pero no es la herramienta para terminar con la inseguridad, ¿no es cierto? Mitiga, la mantiene en un nivel, nada más. O sea, vos más recursos ponés, más la vas a mitigar, la vas a mantener en un cierto nivel. Pero si por otro lado vos tenés que las condiciones sociales empeoran, ¿sí? Esto es como una bañera que se llena y vos la querés vaciar con un vasito, ¿no es cierto? Con una cuchara. O sea, el flujo de delito que ingresa año a año a la sociedad es tan grande que la herramienta de punición y preventiva no alcanza, es pequeña. Entonces hay que ir al grifo, acá hay que cerrar el grifo, hay que cerrar la fábrica de pobres. Tenemos un problema enorme demográfico en la Argentina. Las familias pobres las mujeres pobres tienen hijos a edades muy tempranas, ¿sí? Y tienen más hijos de los que pueden mantener. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de natalidad en los sectores vulnerables y pobres duplica a la tasa de natalidad de las clases medias. ¿Qué explica esto? Que en ese ámbito de pobreza, una chica tiene un hijo a los 15 años, ¿sí? Y bueno, ya esa persona, esa chica, esa niña, ya no va a poder estudiar, ni va a poder trabajar, se va a tener que abocar a cuidar al chico, el hijo, y a los 17 va a tener otro, y a los 20 va a tener otro. Conclusión, es pobre de por vida, no va a poder salir. Va a tener una cantidad de hijos que no va a poder alimentar ni cuidar.
¿no es cierto? Va a estar dependiendo de la ayuda estatal, o sea, son chicos que durante los primeros 5 años, que es cuando se desarrolla el cerebro humano, ¿sí? Cuando desde el embarazo hasta los 5 años, el cerebro humano desarrolla toda la red neuronal, que es el cableado estructural por el cual va a transitar la información y la sinapsis el resto de la vida. Una mala alimentación en ese periodo de la vida significa la pérdida de entre 10 y 15 puntos de cociente intelectual, que son irrecuperables, ¿no es cierto? El cerebro humano es el hardware y la educación es el software. Si yo tengo un hardware de poca potencia, un hardware de baja potencia, no voy a poder correr un Windows de última generación. Por más intentos que haga, por más que trate y esfuerzo que ponga, no va a poder, no lo puede correr, no le da. Esto es lo mismo. Yo tengo un cerebro de baja potencia que no fue debidamente alimentado en el periodo que tenía que ser y estimulado, no va, por más educación que le dé, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Las reformas estructurales y después atender el problema demográfico. ¿Qué debería existir en los barrios marginales, en las villas? Carteles que digan, campaña de prevención que digan, empezá a los 30, detenete a los 2, primero estudiá, después tené hijos. ¿Sí? Si querés ser menos pobre, tené menos hijos. ¿Sí? Planificá tu familia. Armá una familia de manera responsable. Eso es más efectivo que 100.000 policías. ¿Sí? Si nosotros atacamos la causa, ¿sí? Porque ese chico criado en ese entorno y tiene las chances, yo no estoy diciendo que necesariamente va a ser delincuente, pero tiene todo a favor para ser delincuente. Es decir, va a tener que tener un esfuerzo de voluntad extra para salirse de la vida delictiva que se le va a proponer en cuanto tenga uso de razón. Entonces, sí, muchas veces se dice que la delincuencia es producto de la sociedad, digamos, hay que llevar a cabo una reforma que realmente apunte a que la sociedad toda pegue un cambio. Lo que pasa es que son abstracciones, porque yo digo, ¿qué es la sociedad? ¿No? La delincuencia es producto de la sociedad. Ponele que sí, sí, pero es una abstracción, porque ¿quién es culpable? ¿Vos, yo, el señor que labura? No hay un culpable. Ahora, hay un sistema que está funcionando mal, ¿no es cierto? Hay un sistema de desorden que está funcionando mal. Entonces, ¿cuál es la propuesta liberal según mi entendimiento? Que liberando las fuerzas productivas de los individuos, atrayendo inversiones y capitales para que la tasa de capitalización de la sociedad aumente, para que el nivel de productividad de la sociedad aumente, para que con ello los salarios aumenten y la mano de obra sea más requerida, ¿sí? Va a haber menos gente pobre. Y si hay menos gente pobre, hay menos probabilidad de que tengamos delincuencia. ¿Sí? Ese es el ABC. Eso es mucho más efectivo que duplicar la cantidad de policías, ¿cierto? O sea, cuando vamos a la pregunta que me hiciste, ¿qué habría que hacer? Eso, tomar medidas inteligentes. Ahora, la Argentina se empeña en ir a contramano. O sea, la Argentina se empeña en combatir al capital, ahuyentarlo, ponerle trabas a la gente que produce, hacer que poner un negocio sea inviable, ponerte 10.000 regulaciones, reventarte impuestos. Entonces, claro, obviamente vamos a generar más pobreza y más delito y más inseguridad. Vamos en un círculo vicioso. Tenemos que romper ese círculo vicioso y entrar en un círculo virtuoso. Es la única forma de poder tener una sociedad armónica, con menos desigualdades, con menos diferencias, porque las diferencias sociales a la gente le hacen daño, genera envidia, genera bronca. Mira el tipo el auto que tiene, mira el tipo el reloj que tiene, se lo voy a sacar, yo no lo voy a poder tener nunca, y como nunca lo voy a poder tener porque no me va a dar, no tengo forma de poder acceder a eso, bueno, lo robo, ¿no es cierto? Entonces estamos dando 1000 causas, no estoy diciendo, vuelvo a reiterar, no todos los delincuentes son pobres, no todos, pero no podemos negar que hay una propensión, que hay un clima. Si yo nazco y me crío en una villa miseria rodeado de contrabandistas, ¿cómo se llama?, traficantes de droga, de prostitución, y todo lo que veo y me crío con eso y nadie me rescata de eso, o sea, que ahí el Estado está presente para cualquier pavada, pero para donde debe estar no está presente, ausente, ¿no es cierto? Y bueno, tengo que hacer un doble esfuerzo al que tiene que hacer un chico que nace en una familia de clase media, que todas las noches come, que está abrigado, que tiene calefacción, que a la mañana siguiente va a la escuela, se viste, se peina, se baña, ¿no es cierto? Esa es lógica, sentido común, no hace falta que yo demuestre mucho en esto. Entonces, pensemos cuáles son las causas,
pensemos cómo se modifican esas causas desde la perspectiva liberal. La perspectiva socialista no las arregla, ya está demostrado, falla. Siempre y en todo lugar falló. La fórmula es liberal. La gente tiene que darse cuenta de eso. Es liberal y capitalista. Es seguir los modelos de los países desarrollados, que generan riqueza y valor, donde se forman grandes sociedades de clase media, donde las familias de clase media tienen 1 o 2 hijos planificadamente, los que van a poder alimentar y educar y llevar adelante en sus vidas de manera razonable, ¿no es cierto? Esos son para mí, esa es la principal política de seguridad, en términos estratégicos. En términos tácticos podemos poner una taser, no sé, podemos discutir 1000 cosas. Pero esto es un problema... Me gusta porque con la política de seguridad, digamos, abordaste un poco, digamos, la esencia de qué es lo que quiere hacer Unidos para que realmente Argentina pegue un cambio, digamos, integralmente, ¿no? Y aprovecho para consultarte, porque nos quedan 3 minutos nomás, ¿por qué, aprovechando que bueno, explicaste un poco la motivación tal vez que te lleva a participar en el partido, por qué es importante que la gente participe, se involucre, se afilie? Mirá, la Argentina viene en un derrotero de decadencia de hace muchas décadas. Yo tengo 48 años. Yo alcancé a ver de chico y adolescente una Argentina completamente distinta a la que ven chicos más jóvenes hoy o ve la juventud hoy. Era completamente distinta, ¿no es cierto? La Argentina se ha empeñado año tras año en empeorar. Puede haber algún rebote circunstancial, pero siempre la curva es descendente, vamos para peor. Entonces, tenemos 2 alternativas. O nos metemos en esto para arreglarlo, gente que venga, que nunca no ha estado en política, ¿sí? Gente nueva, que desplace al político profesional que ya tuvo 20, 30 años en la contienda y no logró solucionar nada. Tiene que meterse e involucrarse la gente común, el tipo que está sentado en su casa cómodo que dice, no, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a meter en ese barro? No me quiero ensuciar. Bueno, tenés que meterte, tenés que salir de esa comodidad. Si tenés hijos y vos querés que tus hijos tengan una vida mejor, o si tenés todavía una edad en la cual vos querés decir, bueno, yo los próximos años de mi vida, mi vejez, yo no quiero envejecer en el África. A ver, básicamente yo te tengo que decir cuál es el motivo. No quiero envejecer en un país africano. Quiero envejecer en un país normal, razonable. No te pido Australia, normal, como era la Argentina hace 30, 40 años atrás, razonable, donde se pueda vivir. Entonces, esa es la inspiración mía y la que yo le quiero transmitir a ustedes. Hay que salir de esa situación de comodidad, no importa si no sé de política, no importa si no soy un experto en el liberalismo, si no leía nada de Smith, no importa. Importa con que captes la esencia de las cuestiones que son esenciales, principales, medulares, y las propagues, eduques y te involucres, ¿no es cierto? Ese para mí es el llamado, es la hora, no hay mucho más tiempo. La Argentina no tiene mucho más tiempo. Y después de este desastre que estamos viviendo con la cuarentena y todo esto, se acortaron los tiempos. Es decir, hay que ponerse manos a la obra, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Hay que dejar de pilipipí, de criticar y meterse. Ese es mi mensaje para todos ustedes, queridos amigos, y los invito, por supuesto, a afiliarse a Unidos. Y si no es a Unidos, a algún otro partido liberal, al que a ustedes les guste, pero métanse. Bueno, excelente síntesis como para terminar, así que te agradezco mucho, Gustavo, por habernos dado la oportunidad de contar con vos. Y a todos los que nos están mirando, afiliate.online, son 5 minutos, después alguien se va a acercar, a que firmen su ficha y van a estar colaborando un montón y van a ser parte del cambio, no van a mirarlo afuera. Muchas gracias, Gustavo, por participar. A vos, gracias. Un abrazo muy grande, saludos para todos. Hasta cualquier momento. Abrazo grande, saludos a todos. Chao.